Gracias, hermano pastor, bendición. Dios les bendiga. Pues es una bendición poder saludarles. Eh, la clase de hoy es gracia común. La teología sistemática divide esos grandes temas doctrinales de la Biblia. Hemos visto temas bastante interesantes que espero yo que estén sirviendo para que todos nosotros seamos edificados. Y hoy miramos este tema que va a ser bien interesante. Gracia común. Seguramente muchos de los presentes ya tienen el conocimiento de lo que significa esto, gracia común. Pero si no es así, hoy aprenderemos algo que nos va a ayudar mucho a tener el entendimiento correcto. Así que comenzamos. Para poder entender correctamente esto de gracia común, vamos a recordar lo sucedido en los primeros capítulos de Génesis. Cuando Adán y Eva pecaron, usted se va a recordar que recibieron un castigo, fueron separados de Dios. El pecado entró y hubo separación. Cuando nosotros en la actualidad también pecamos, pues también somos merecedores de la ira de Dios y también somos merecedores del castigo eterno. Por eso Romanos 6:23 nos dice, la paga del pecado es muerte. Esto entonces quiere decir que una vez que las personas pecan, la justicia de Dios requiere que queden eternamente separados de Dios. Quiere decir que queden sin posibilidad de experimentar sus cosas buenas y que vivan para siempre en el infierno, recibiendo la ira por siempre. ¿Verdad? Usted sabe eso. Sin embargo, la gracia de Dios hace que nosotros podamos recibir salvación y que aquellos que reconozcan a Jesucristo como su Señor puedan tener perdón de sus pecados y obtener la salvación. Esa es la gracia. Pero esa gracia de Dios también podría dividirse, si quisiéramos verlo de esa manera, en gracia especial y en gracia común. Esa gracia especial es la que al final de todo le da salvación a todos aquellos que vengan a Cristo. Pero hay una gracia común que también recibimos y puede ser recibido por todos, hasta incluso por aquellos que no van a ser salvos. ¿Cómo entendemos esto? Adán y Eva entonces han recibido el castigo eterno, el pecado, pero no han muerto inmediatamente, ¿verdad? Aunque comienza a vivir o comienzan a vivir ese castigo en sus vidas. La plena ejecución de la sentencia de muerte queda por muchos años. De la misma manera, muchos de los presentes hoy, que pueden ser millones de descendientes, pecan y no mueren, no van al infierno automáticamente, ¿sí? Sino que comienzan a tener la oportunidad de recibir la gracia común y algunos al final de todo no van a aceptar esa gracia especial y no van a ir al cielo, pero en ese momento continúan viviendo por muchos años y se continúan disfrutando innumerables bendiciones en este mundo. No sé si me voy a entender, pero hay muchas personas que aunque son pecadoras, están viviendo bajo las bendiciones de Dios, están recibiendo las bendiciones de Dios. Esa es entonces la gracia común. Dios otorga gracia común y podemos definir esa gracia común de la siguiente manera. Es esa gracia que Dios da a las personas y Dios da por medio de las bendiciones que todavía no son parte de la salvación. Esa gracia común se le da a todas las personas y se le dan tanto a los creyentes como también a los que aún no creen, tanto a los que serán salvos como a los que no serán salvos. Esa es la gracia común que todos obtenemos y esa es parte de Dios también para todos. Para distinguir la gracia común, la gracia de Dios
con la gracia especial, que es la gracia que trae salvación a las personas, la identificamos con frecuencia como la gracia salvadora, ¿verdad? Cuando hablamos de gracia común y gracia salvadora, no estamos indicando que haya dos clases de gracia. No, no es eso. Es la gracia de Dios. Pero podríamos pensar que se manifiesta de dos maneras distintas. En esa gracia especial o gracia salvadora y en esa gracia común. La gracia común definitivamente es diferente a la gracia salvadora. Ya vamos a darnos cuenta al final que quien esté recibiendo de esa gracia común no forzosamente vaya a recibir la gracia salvadora, ¿verdad? Muchos obtienen la gracia común y al final de todo no quieren aceptar el perdón de sus pecados y entonces no reciben esa gracia salvadora, esa gracia especial, porque con un corazón endurecido, pues no quieren recibir a Cristo en su corazón, ¿verdad? Y entonces terminan desechando la bendición de Dios mismo. Si miramos a nuestro mundo y miramos a nuestro alrededor y lo contrastamos con el fuego del infierno que el mundo se merece, podemos ver la evidente, abundante de la gracia común de muchas maneras. Todas esas bendiciones que miramos a nuestro alrededor son parte de esa gracia común. Y podemos distinguir en varias categorías específicas, ¿verdad? Y esa es la gracia común de la que nosotros pues estamos viendo. Entonces, para poder identificarla de mejor manera, vamos a comenzar viendo algunos ejemplos de gracia común. Y comenzamos viendo con la esfera física. La esfera física. Los incrédulos, aquellos que no quieren creer en el Señor, viven y reciben todas estas bendiciones que tenemos. Respiramos, el universo, todo lo que Dios ha puesto en nuestra vida, de acuerdo a la gracia común de Dios. Cada vez que las personas respiran, es por la gracia de Dios en nuestra vida. La tierra no solamente produce cardos y espinos, como dice la misma palabra de Dios, no solamente produce cosas malas, cosas inadecuadas, sino que también produce bendición, producen alimentos. Y todo lo que produce, o todo lo que vivimos en esta tierra, en este universo, es para todos. Es para el que cree como para el que no cree. Existe con abundancia y con diversidad. Y todo eso es parte de la gracia común. Todas esas bendiciones que podemos encontrar acá. El Antiguo Testamento habla de la gracia común que viene sobre los incrédulos como también sobre los creyentes. Un ejemplo específico es sobre Potifar. ¿Se recuerdan ustedes de Potifar? El capitán egipcio de la guardia del faraón que compró a José como esclavo. Pues la Biblia dice, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar a partir del momento en que puso a José a cargo de su casa y todos sus bienes. La bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, dice la Biblia. Y tanto en la casa como en el campo, dice Génesis 39:5. ¿Qué quiere decir eso? Que las bendiciones de Dios vinieron, sí, gracias a José, pero también sobre Potifar, que no era creyente. Dámonos cuenta entonces que la gracia común no solamente vino sobre el mismo José, sino también por alguien que no era creyente, sobre Potifar. Vemos incluso muchas evidencias de la gracia común en toda la belleza del mundo natural en el que vivimos, ¿verdad? La palabra del Señor nos dice con claridad que toda nuestra naturaleza está sometida a la esclavitud de la corrupción y fue sujeta a vanidad. Todo eso debido a la caída que ya lo hemos aprendido. Pero hay mucha belleza y mucha bendición en el mundo natural. Y es una bendición muy especial. Esa belleza multicolor de flores, de los campos, de los bosques, de los ríos, de los lagos, de las montañas, de los mares. Todo eso es parte de la gracia común
para todos, para toda la humanidad, no solamente para los creyentes, sino incluso también para los mismos incrédulos. Este es un ejemplo de la gracia común en la esfera física. De la misma manera, encontramos también un ejemplo en la esfera intelectual. Esto es interesante. Satanás es el padre de la mentira, usted lo sabe. Él está entregado por completo a la maldad y a la irracionalidad y comprometido con la falsedad que acompaña al mal. Pero los seres humanos en el mundo de hoy, incluso los incrédulos, no están totalmente entregados a la mentira. Todas las personas pueden tener alguna percepción de la verdad. Y parte de lo que ellos tienen en su percepción es parte a esa gracia común en la vida de las personas. Es interesante, mis queridos hermanos, pero ya hemos hablado de esto mucho. Cualquier persona en cualquier parte del mundo tiene interiormente algo del conocimiento de Dios. Y eso es parte de esa gracia común en la esfera intelectual. La gracia común de Dios la vemos en el hecho de que todas las personas en cualquier parte del mundo tienen un cierto conocimiento de Dios. Incluso es por eso que cada vez más hay más personas inventando diferentes religiones, porque como adentro tienen cierto concepto de que existe un Dios, pues buscan cómo encontrarlo. Romanos 1:21 dice, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia a Dios. ¿Y todo esto por qué? Porque lo conocían por medio de la gracia común. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un sentido de la existencia de Dios con frecuencia. Aun cuando eso con frecuencia resulta en muchas religiones de una creación humana, todos entienden y conocen que hay un Dios. La gracia común de Dios en la esfera intelectual resulta también en la capacidad de percibir la verdad y distinguirla del error. Y nos ayuda a experimentar un crecimiento, un conocimiento que puede ser usado en la investigación del universo y en la tarea de sojuzgar la Tierra. Eso significa que toda la ciencia y toda la tecnología que desarrollan los que no son cristianos les permite hacer un descubrimiento de invenciones escribibles para desarrollar los recursos de la Tierra. Vivimos en un tiempo en que se han hecho grandes invenciones y grandes descubrimientos. Y el mundo ha cambiado. Pero todo esto es gracias a la gracia común de Dios que nos da a nosotros pues esa capacidad de poder ser bendecidos por todo esto. Esa ciencia, esa tecnología que se desarrolla, aunque muchos de ellos no son cristianos los que la encuentran, algunos de ellos son incrédulos, es parte de esa gracia común en la vida de ellos mismos. Llegamos entonces a ver un ejemplo de la gracia común en la esfera moral. Y es que también, mediante la gracia común, Dios refrena a las personas para que no sean totalmente malas. La esfera demoníaca, dedicada totalmente a la destrucción, manejado por Satanás y a la destrucción, nos provee de un contraste claro con la sociedad humana en la que el mal está claramente restringido. Sí, al final muchas personas se entregan al mal y así siguen continuamente pecando a lo largo del tiempo. Pero, y muchos al final de todo, Dios dejará que se hundan cada vez más en el pecado. Pero la mayoría de los seres humanos no caen en esas profundidades a las que el pecado los llevaría, si lo permitiera. Porque Dios interviene y pone limitaciones en su conducta. Y eso tiene que ver con la gracia común en la esfera del mal. En cualquier parte del mundo, las personas tienen un cierto sentido de lo que es bueno y lo que es malo. En cualquier parte del mundo, las personas tienen el significado
de normas morales que reflejan en muchas ocasiones los principios que en la Escritura están puestos. Pablo dice que aún aquellos que se han entregado al pecado saben, dice Pablo, bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen muerte. Y es que, aunque hay comunidades a lo largo del mundo en los que no conocen lo que la palabra del Señor dice, tienen ciertas reglas y normas en sus comunidades que son muy parecidas a los que son puestos en la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto eso en sus corazones y eso es parte de la gracia común. Dios demuestra su gracia común dando advertencias del juicio final. Dios ha ordenado de tal manera que el mundo viva conforme a sus principios morales. Y Dios con frecuencia trae destrucción para las personas, lo que indica en ambos casos la dirección última del juicio final. Del juicio final. Y con eso llegamos a la esfera religiosa, a el ejemplo en la esfera religiosa. Aún, incluso, esa gracia común se refleja en la religión humana. La gracia común de Dios trae bendiciones a las personas, incluso incrédulas. Jesús dijo en Mateo 5:44, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. O sea que no hay limitación en el contexto de orar por salvación. El mandamiento de orar por los que nos persiguen también va unido a ese mandamiento en el cual la Biblia nos dice que debemos de amarlos. Parece razonable concluir que Dios tiene la intención de responder a las oraciones, aún por los que nos persiguen, aún por los que nos buscan el mal, o sea, aún por aquellos que son incrédulos también. Mire qué interesante lo que dice Primera de Timoteo 4:10. Pareciera que tiene que ver mucho con lo que en este momento estamos hablando. Primera de Timoteo 4:10. Dice así, que por este mismo trabajamos y sufrimos oprobios. Mire lo que dice la segunda parte del versículo. Que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen, mayormente de los que creen. Al parecer, el Salvador de todos, especialmente de los que creen, significa, cuando habla de Salvador, no está hablando de aquel que perdona pecados y la vida eterna, porque esas cosas no las reciben los que no creen. La salvación es solamente para los que creen. Entonces, al parecer, aquí esa palabra Salvador no está relacionada a eso, ¿verdad? Aquí debe tener un sentido más general. Posiblemente aquí tiene que ver con esa bendición del rescate de la aflicción que tenemos muchas veces, en situaciones de dificultad o de aflicción. Entonces, quiere decir que Dios con frecuencia también escucha la oración de los incrédulos y su compasión de liberarlos de la dificultad. Por eso dice en esa parte que es el Salvador de todos los hombres, mayormente los que creen. O sea, el Salvador de esas cosas dañinas, de las dificultades. Sí, dice claramente, mayormente de los que creen, pero mayor, o sea que también hay cierta bendición para los que no creen. Es interesante, ¿verdad? Pero eso tiene que ver con lo que estamos viendo, lo que estamos hablando, con esas bendiciones de la gracia común. Lleguemos a este punto entonces. Nuestra respuesta a la doctrina de la gracia común. O sea, ¿cuál, qué es, cómo nos comportamos nosotros o qué debemos de entender nosotros, ¿verdad? Con respecto a ello. La gracia común, eso es muy importante. No significa que todos van a ser salvos. Muchos reciben esa gracia común, pero al final de todo no van a recibir la gracia especial o gracia salvadora. Ni siquiera excepcionalmente grandes cantidades de gracia común implican que los que la reciben se salvarán. Mucha gente recibe mucha gracia común, pero no quiere decir que vaya a ser salvo.
Aún las personas más inteligentes, más acaudaladas, influyentes del mundo, necesitan aceptar a Jesucristo como Salvador, si no se condenarán. Aún los vecinos más amables y más decentes y más buenos necesitan reconocer a Jesucristo como Salvador o se condenarán para la vida eterna. Eso sí es importante entender. Debemos de ser cuidadosos también en no rechazar como totalmente malas las cosas que los incrédulos hacen. Mediante la gracia común, muchos incrédulos pueden hacer ciertas cosas buenas. Incluso, como la Biblia dice que muchas veces Dios utiliza piedras para poder hablarnos, debiéramos ver la mano de Dios en algunos de ellos y estar agradecidos por la gracia común al verlo funcionar. En cada gesto de amistad, en cada gesto de amabilidad, en cada forma de proporcionar bendiciones a otros. Todo esto, aunque el incrédulo no lo sabe, viene muchas veces de las instancias de parte de Dios y Él merece la gloria y honra de Él. ¿No se ha dado cuenta usted o no le ha pasado? En algunas ocasiones somos bendecidos por personas que ni creen en Jesucristo. Es parte de esa gracia común, Dios los utiliza a ellos. Conozco de un buen amigo, miembro de mi iglesia, que se siente muy bendecido por lo que su jefe en su trabajo realiza con él, en relación a su trabajo y en relación a muchas cosas. Y es una persona que muchas veces manifiesta ser ateo, ¿verdad? Definitivamente, si no encuentra a Cristo, esa persona, pues va a ser condenado para siempre. Pero mientras tanto, este amigo, hermano en Cristo, se siente bendecido por las acciones que él realiza y que él hace en mediación de muchas personas. Eso tiene que ver con la gracia común. La doctrina de la gracia común debiera de estimularnos, mis hermanos, a ser muy agradecidos con Dios. Cada vez que vamos por una calle, cada vez que vemos el medio ambiente, jardines, familias, cuando negociamos en el mercado, cuando vemos resultados de progreso tecnológico, cuando caminamos en el bosque, cuando vemos la belleza de la naturaleza, cuando nos sentimos protegidos, cuando somos educados en amplios conocimientos humanos, deberíamos de darnos cuenta que todo eso es parte de la soberanía de Dios y de la gracia común. Y todo eso es parte de lo que Dios nos concede. Eso es parte entonces de la gracia común, de la gracia común de Dios. Parte de la clase, quiero que vean este pequeño video. Quería llegar a este entonces para que quiero que, yo sé que ya entendieron bastante ustedes de la gracia común, pero quiero que vean este peculiar video y bien interesante, como el reconocido predicador eh, Spurgeon nos habla sobre la gracia común. Presten atención acá, por favor. Él acá ha estado hablando sobre la salvación y puse el video exactamente en el minuto que comienza a explicar sobre la gracia común y es bastante interesante. Así que, por favor, prestemos atención sobre lo que él dice con respecto a eso y lo explica de una manera bien interesante y por eso me gusta mucho y quiero que lo puedan observar. Un favor inmerecido o no adquirido. Cuando Dios se comporta de manera favorable para con nosotros, de manera que no tenemos ninguna pretensión en virtud de nuestro mérito, es que estamos hablando de gracia. Ahora, en teología y en nuestro estudio de las doctrinas de la gracia, la primera distinción que tenemos que hacer en esta sección, y recuerden que es la prerrogativa del teólogo siempre hacer distinciones, la primera distinción aquí con respecto a la gracia es una distinción que es importante y que es una distinción entre lo que llamamos gracia común y lo que llamamos gracia especial. Gracia común y gracia especial. La gracia común se llama común porque es prácticamente universal. Se refiere a esa gracia
que Dios muestra a todas las personas indiscriminadamente. La misericordia y bondad que se extiende a la raza humana, tal como se distingue de la gracia especial de la redención que Dios da a los salvos. Entonces, gracia común es la gracia de Dios que todos experimentamos en un sentido amplio. Por ejemplo, la Biblia, cuando habla de la providencia de Dios, dice que la lluvia cae sobre justos e injustos. Ahora, piensen en eso por un momento. ¿Qué tan importante es para nosotros tener lluvias en ciertas series y periódicas para que sobrevivamos como personas? Las cosechas que cultivamos dependen de la lluvia. Nunca olvidaré cuando tuvimos el problema en la Florida de la sequía que creó los incendios forestales que amenazaban la vida y donde todo un condado fue evacuado. Cada persona en ese condado tuvo que ser evacuada. Y recuerdo haber vivido cerca de esos incendios y la gente había estado orando por lluvia y un día estaba en un campo de golf, en el comedor, cuando de repente esta masa de gente empezó a gritar y vociferar y a clamar cuando entraron del campo de golf empapados porque había un estallido de nubes. Y esto es algo que nunca había visto en mi vida en un campo de golf. Golfistas victoriando cuando empezó a llover. Por lo general, todos se quejan y murmuran si se ven obligados a abandonar el campo de golf debido a la tormenta, pero en esta ocasión la sequía había sido tan severa que todo el mundo estaba feliz. Bueno, la lluvia es algo que tenemos a dar por sentado, pero la Biblia dice que Dios envía su lluvia a justos e injustos. Puede que tengas dos granjeros en la misma ciudad. Uno puede ser devoto y comprometido con las cosas de Dios. La otra persona puede ser totalmente profana, tan pagana como les sea posible. Ambos necesitan la lluvia para sus cultivos. Y Dios, en su bondad, riega la tierra y así ambos se benefician de la lluvia. No porque se lo hayan ganado. Ninguno de ellos realmente merece la lluvia para nutrir sus cultivos, pero los chubascos y lluvias de Dios caen sobre justos e injustos. Como dice el dicho, cuando llueve, llueve sobre justos y pecadores. El problema es que los pecadores suelen tener el paraguas de los justos. Pero en cualquier caso, la gracia común se refiere a la bondad y los beneficios y los favores que Dios derrama liberalmente a las personas, sean creyentes o no creyentes. Pero no solo estamos hablando de lluvia, estamos hablando de una multitud de favores que son disfrutados por personas que no están en comunión con Dios a través de la redención personal. Y vemos que estas cosas que Dios hace, dones de vida y salud y seguridad y orden y todo lo demás que necesitamos para sobrevivir, es algo que Dios hace para preservar su creación. Desde la caída del hombre, Dios no destruyó por completo a toda la raza humana, pero ha preservado la raza humana hasta el día de hoy. Y hemos visto un progreso en la historia del impacto de la gracia de Dios en simplemente el nivel de vida de las personas. Sé que no todos en este mundo disfrutan de un nivel de vida igual. No todos en Estados Unidos tienen el mismo nivel de vida y ciertamente el nivel básico de vida en Estados Unidos es mucho mayor que en otras partes del mundo donde la gente vive en pobreza yecta y privación severa. Sin embargo, incluso en esas áreas, la esperanza de vida y la calidad de vida tiende a ser significativamente mejor que lo que fue para las masas de las zonas pobladas del mundo en siglos pasados. Tanto así que la vida misma se ha vuelto más fácil y mejor, por así decirlo, con el progreso de la historia. Y una de las razones principales que han provocado la mejora de la vida y las condiciones de la vida, que muchos atribuirían simplemente a la ciencia o al emprendimiento secular de la educación, es
es sin duda la influencia de la Iglesia cristiana en el mundo durante los últimos 2000 años. Te das cuenta que el movimiento a favor de los huérfanos en la historia fue fomentado y llevado a cabo en su mayor parte por la comunidad cristiana, que el movimiento hospitalario, el movimiento educativo de los primeros siglos fue provocado y fomentado por la Iglesia. E incluso el desarrollo de la ciencia de muchas maneras fue estimulado por los cristianos que estaban convencidos de que tenían la responsabilidad de vestirse y hasta mantener la tierra y ser buenos administradores de este planeta que Dios nos ha dado. Entonces, si trazamos la historia de la influencia de la Iglesia cristiana en la ley, en la ética, en la misericordia, en la educación y en todas estas distintas esferas, veríamos que todo lo contrario de aquellos que denuncian el impacto de la religión en el mundo, que realmente la calidad general de vida en este planeta ha sido ampliamente mejorada por la influencia del cristianismo. ¿Por qué es eso? Una de las razones es que la iglesia siempre es llamada y el cristiano está llamado a imitar a Cristo, como Cristo imita a Dios. Y como cristianos comprometidos en la vida cristiana, estamos llamados a ser imitadores de Dios. Eso es lo que significa ser hechos a imagen de Dios. Y si a Dios le preocupa la gracia común, el bienestar general de la raza humana, ¿cuál es nuestra responsabilidad? También estamos llamados a preocuparnos por el bienestar general de la raza humana. De hecho, Jesús dice que si tu vecino o incluso en este caso si es tu enemigo está desnudo, vístelo. Si tiene hambre, aliméntalo. Y si tiene sed, dale de beber. Si está en prisión, anda y visítalo. Si está enfermo, ve y ministralo. Y vemos a Jesús manifestándose en su ministerio. Por ejemplo, la parábola del buen samaritano indica la prioridad que Jesús da a su iglesia de preocuparse no solo en el ámbito de la gracia especial del evangelismo, sino también de preocuparse por el bienestar general de la raza humana. ¿Qué nos dice Santiago? Pero la esencia de la religión pura es el cuidado de huérfanos y viudas. Ahora, estamos viendo este punto por una razón. Y es que ha habido un divorcio extraño que ha ocurrido en los últimos 100 años en la comunidad cristiana. Una crisis ocurrió en el siglo XIX con el advenimiento de la teología liberal del siglo XIX, que en general rechazó los aspectos sobrenaturales de la fe cristiana. Negó el nacimiento virginal, negó la resurrección, negó la expiación, la deidad de Cristo y así sucesivamente, y tuvieron una crisis porque básicamente habían rechazado el cristianismo histórico y sin embargo tenían toneladas de dinero invertido en carreras y en edificios eclesiásticos y programas e instituciones por todas partes, por lo que para que siguieran siendo viables desde una perspectiva social, tenían que crear una nueva agenda para la iglesia. Bueno, ellos dijeron, ya tenemos una agenda y está conformada por las preocupaciones de divulgación humanitaria, los ministerios de misericordia, y empezaron a poner su énfasis en cuidar la agenda social a expensas del evangelismo. Y los cristianos ortodoxos decían, esperen un momento, la iglesia todavía tiene que ver con las interrogantes sobrenaturales de la reconciliación personal y tenemos casi que duplicar nuestros esfuerzos por el evangelismo para compensar el rechazo de todo eso que viene del ala liberal. Y este cisma antinatural ocurrió cuando los evangélicos comenzaron a decir, acción social, preocupación por el bienestar general de la raza humana, eso es un asunto liberal. Esa es una agenda liberal, mientras que la preocupación por las almas y la salvación personal, esa es la verdadera preocupación de la iglesia. Si Cristo oyera eso, él diría las plagas de Egipto sobre ambos bandos, porque la iglesia está llamada no solo al ministerio de gracia especial, sino también al ministerio de gracia común.
Y esto significa que como cristianos tenemos que preocuparnos por la pobreza, preocuparnos por el hambre, tenemos que preocuparnos de que las personas tengan las necesidades básicas de la vida en términos de vivienda, en términos de ropa y alcanzarlos en su miseria. Recuerdo cuando comenzó la epidemia del SIDA y escuchaba personas que decían ser cristianas, decían que no iban a hacer nada para ayudar a las víctimas de SIDA. Y yo dije, ¿por qué dices eso? Y ellos dijeron, bueno, porque el SIDA se contrae de un estilo de vida perverso y pecaminoso, ya sea a través de drogas o actividades homosexuales y cosas por el estilo, y no podemos apoyar eso. Y yo dije, pero un momento, si encuentras a alguien enfermo y muriendo en una zanja, tú no le preguntas cómo llegó a esa zanja. El amor de Cristo te lleva a sacarlo de esa zanja y ayudar lo más que puedas, y de eso se trata esta historia del buen samaritano. No es que alguien esté calificado para recibir el ministerio o la misericordia de Dios. Yo no estoy calificado. Si alguien que ha contraído SIDA no está calificado para ser ayudado por la misericordia de la iglesia, entonces yo tampoco. Y tú tampoco, porque todos recibimos los beneficios de esta misericordia sobre la base de la gracia. Y en particular los que hemos recibido lo que podríamos llamar gracia poco común o gracia especial, deberíamos ser los últimos en el mundo en evitar extender misericordia de forma habitual a los demás. Ahora, otro aspecto que quiero resaltar acerca de este punto de gran conflicto en la iglesia cristiana: ¿cuándo puede un cristiano tomarse de las manos o estar hombro con paganos o con religiones contrarias o incluso religiones apóstatas? Francis Schaeffer dijo una vez que cuando se trata de asuntos de gracia común, el cristiano debe ser un cobeligerante con todo tipo de personas que no son cristianos. Tenemos la marcha por los derechos de los no nacidos. Antes de protestar contra el aborto a demanda, ¿tú revisas la ficha de membresía de la persona que está contigo? Este es un tema de gracia común. Y me pararé junto a la gente de la nueva era. Estaré al lado de los fieles demoníacos, si tengo que hacerlo, si tienen una preocupación por el bienestar general de los no nacidos, y estaré hombro con esas personas en una protesta pública, porque esa es una arena de gracia común, donde por lo general debemos tender la mano y apoyar a la gente. Ahora, si es un servicio de adoración, voy a estar hombro con hombro en un servicio de adoración con miembros de un culto satánico. ¿Voy a estar hombro con hombro en un servicio de adoración o en un desayuno de oración con musulmanes? No. No puedo hacer eso porque ese es el reino de la gracia especial. Entonces, necesitamos entender la diferencia entre estos dos. Un último punto, ya que nuestro tiempo se está acabando. Y eso tiene que ver con el amor de Dios. Escuchamos en Romanos 9, que Pablo hace la observación, lo que veremos en nuestra próxima sesión: a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Ahora, sea lo que sea que ese texto signifique, por problemático que sea, obviamente hay un sentido en el que Jacob es amado de una manera que Esaú no lo es. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con nuestro concepto popular de que Dios ama a todos? Y Él ama a todos incondicionalmente. Bueno, Él no ama a todo el mundo incondicionalmente, pero aquí de nuevo hacemos una distinción entre el amor benevolente de Dios y su amor complaciente. Ahora, esa palabra se deriva de una forma más antigua de la palabra. Cuando decimos que alguien es complaciente hoy en día, nos referimos a que son engreídos, es decir, que realmente están por encima de todo y son algo arrogantes. Eso no es lo que se quiere expresar aquí.
El amor benevolente tiene que ver con la bondad general que Dios tiene y su preocupación por el bienestar general de los seres humanos. En ese sentido, se puede decir que Dios ama a todos, en el sentido en que hemos estado hablando de que Él hace que el sol brille sobre todos, da el don del aire y la respiración y la vida y los nutrientes a todo el mundo indiscriminadamente. El amor complaciente tiene que ver con su amor redentor. El amor que se centra principalmente en su amado Hijo Cristo y que se derrama a los que están en Cristo. Que Dios tiene un amor especial por el redimido y que no lo tiene por el resto del mundo. Y esa es otra parte de la distinción entre la gracia común de Dios y la gracia especial de Dios, porque hay un asombro en la Escritura con el amor especial de Dios que experimentamos en la salvación. Muy bien, les he dejado este video de una manera interesante en que se nos expone esa diferencia que existe entre la gracia común y la gracia especial o la gracia salvadora, ¿verdad? Para tener un enfoque un poquito más claro de esto. Y espero así entonces que esto haya podido terminar de afianzar la enseñanza que hasta el momento pues llevamos teniendo. Bueno, entonces llegando a la finalización de la clase de hoy, pues comparto como siempre la pregunta que se va a responder en la semana, para la tarea que va a estar en la plataforma. Y esta pregunta nos va a hacer reflexionar. Dice así: antes de recibir esta clase, ¿tenía usted un punto de vista diferente si los incrédulos se merecen los beneficios comunes del mundo que los rodea? ¿Y en qué sentido ha cambiado su perspectiva si es que lo ha hecho? ¿Verdad? Entonces, de otra manera de reflexionar, y es una respuesta personal, tiene que escribir usted con respecto a esto, ¿verdad? Y así pues estamos llegando a la finalización de nuestra clase.